Muy buenos días, bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en la responsabilidad de vivir. Buenos días, Basti, ¿cómo estás? Hola Jessica, aquí muy contenta de estar con ustedes una vez más para compartir sobre este tema tan importante e interesante. Claro, de hecho, como bien le hemos mencionado, todos los temas psicológicos que manejamos, pues es algo importante porque creo que Basti también coincide conmigo en que las enfermedades mentales han ido en incremento, nuestros padecimientos, nuestros malestares, y todo es originado, desde mi punto de vista personal, en las comparaciones, en la tecnología, en el mal uso que le damos a veces a las herramientas que tenemos al alcance de las manos, ¿no? Porque anteriormente nuestra generación tenía ese tipo de problemas o no eran tan marcados como lo es ahora, ¿no? Y bien, el tema que vamos a platicar el día de hoy y vamos a compartirlo con ustedes y nos gustaría mucho también su opinión sobre esto es la dependencia emocional hacia la tecnología. Este tema abarca no solamente la cuestión emocional, sino también la cuestión física, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estoy sentado en lugar de estar en movimiento? ¿Qué pasa cuando transcurren 6 horas y estoy únicamente en estado pausado con el teléfono, la computadora, una tableta o en el televisor jugando? ¿Cómo nos puede llegar a afectar este tipo de situaciones? Y bien, cuando hablamos de dependencia sabemos que estamos hablando acerca de una adicción, una necesidad fuerte de estar en tanto ya sea una situación o un objeto, ¿sí? La adicción lo que va a generar en este caso es una dependencia emocional que posteriormente se puede pasar a una dependencia sentimental. Cuando hablamos de emociones es algo corto, es un sentir breve como la alegría, la tristeza, ¿sí? Como lo que son el amor, tal vez podría ser en algunos casos, que es una emoción, la euforia, el enojo, pero ya cuando hablamos de un sentimiento es algo más profundo y también de un tiempo más prolongado. Entonces, mi dependencia emocional a la tecnología comienza con lo que es una dependencia corta, algo que me satisface, que me genera un placer, porque al final de cuentas el ser humano siempre va en búsqueda del placer. Entonces, un placer, ya sea de 1 hora, 20 minutos, 30 minutos, pero como me es satisfactorio esta sensación, pasa a ser una dependencia sentimental. Entonces ya se va agravando lo que es este problema. Cuando hablamos de la dependencia sentimental, estamos hablando también de que estamos evadiendo nuestra realidad, estamos evadiendo muchas situaciones que nos son difíciles de afrontar y lo buscamos como un escape. Entonces, el plazo que yo tenía de 20 30 minutos de este pequeño escape se convierte casi en parte de mi vida, en parte de ser toda mi actividad. Y qué peligroso es esto, no solamente con los jóvenes, que sería la población más vulnerable, pero también se presenta con los adultos. Y los adultos les están inculcando esto a los niños, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues realmente sí es muy fácil y es muy cómodo otorgar esta responsabilidad y que tú tengas este tiempo libre como adulto para poder realizar actividades tal vez que sean placenteras para ti. Basti, ¿tú qué piensas sobre este tema de lo que es la dependencia a la tecnología? Pues es algo bastante fuerte porque, como tú dices, ya ahorita estamos rodeados de lo que es la tecnología en cuanto a teléfonos. Yo recuerdo que pues en nuestros tiempos, En dirían los nuestros tiempos. no, nosotros somos del término medio, ¿no? En el cual conocimos lo que era un cassette Sí, y no, olvidas. no ver casi televisión de niños en, a conocer lo que era un teléfono, ¿no? Y vivimos ese proceso, ¿no? De utilizar un telefonito que si acaso tenía el jueguito ese del gusanito. Sí, creo que la mayoría la tuvimos desde jueves. Exacto, a ya utilizar un teléfono
inteligente que trae de todo, ¿no? Que le encuentras de todo y que tú nada más lo dices y hasta si no quieres escribir, simplemente le dictas y él va escribiendo, ¿no? También. Entonces, al conocer eso, si yo me pongo, por ejemplo, a revisar mi teléfono y más si es nuevo, eh, y le encuentro un montón de aplicaciones y cosas, es obvio que te sumes en el teléfono o en la computadora o en la televisión y te pierdes. Cuando vienes a ver ya pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y no hiciste lo que tenías que hacer. O sea, siento que en estos días se procrastina más que antes, por lo mismo de que nos quedamos embelesados en el teléfono y se nos va el tiempo. Es más, hay veces que nos están hablando y estamos oyendo, pero no estamos, o sea, como que tu cerebro no entiende lo que le están diciendo. No estás prestando atención, ¿sí? Y a mí me pasó algo muy interesante. Cuando recién dejé de trabajar, que había nacido Sofía, eh, como me la pasaba en casa, me pasó eso que dices tú, o sea, que como que la tecnología absorbe nuestra realidad y nos sumerge y como está uno acostumbrado a trabajar y deja uno de trabajar, entonces como que la televisión se volvió mi mundo, en como mi desahogo, en lo de cambiar pañales y, y no tener contacto con la sociedad, mi mundo se volvió la televisión, el ver series, ver películas. Entonces, sí se va volviendo algo que si te sales de ese confort, te genera como ansiedad hasta cierto punto. Y empieza entonces los síntomas eh, de esa necesidad que vas adquiriendo a estar pegado a la tecnología, al final de cuentas. Claro. Uh -huh. De hecho, viene siendo lo que es un escape a los estados de ánimo que son negativos o sentimientos desagradables que estamos pasando. Exacto. Y de hecho no eres la única. Muchos, si no es que la gran mayoría, nos hemos refugiado en la tecnología, en redes sociales, en lo que es el teléfono, porque hasta cierto punto tú eres el protagonista de esa actividad. Te sales de todo lo demás y eso es al final de cuentas lo que se busca, pero no es sano. No es sano porque te vuelve una vida sedentaria. Entonces, como seres humanos no podemos ser sedentarios. Por ejemplo, una de las consecuencias físicas que puede conllevar lo que es la dependencia a la tecnología, pues, estamos hablando de una tecnología sedentaria, ¿no? El uso de una tecnología sedentaria, la televisión, el uso de redes sociales, las consolas de videojuegos. No, no está mal usarlos, simplemente hay que tener establecido un tiempo saludable del uso de estas tecnologías, porque si no, viene el sedentarismo y con el sedentarismo viene la obesidad, ¿no? Entonces, y la obesidad puede ser mórbica, la obesidad te puede llevar a la muerte, además que también te puede ocasionar lo que son problemas emocionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nada más es un aumento de peso, sino también es un desajuste en el caso de las mujeres, un desajuste hormonal, ¿sí? Y recordamos que las mujeres siempre vamos a mayor edad, vamos envejeciendo, y nosotras somos muy diferentes a los hombres, nosotras somos hormonales. Y en el caso de los hombres, también la obesidad puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esta parte de lo que te lleva el sedentarismo y el uso. Llegando a una dependencia de estas redes sociales, ¿no? Y de cualquier tipo de tecnología. Aquí entra también lo que es la inteligencia artificial, ¿no? No sé si has visto, y yo creo que sí, un 50% es bueno y un 50% en lo personal es malo. Y te voy a decir por qué. La inteligencia artificial, cuando te muestra algo que no existe, ¿sí? Que es
algo que ya no va a estar contigo, te puede generar sensaciones negativas, como cuáles. No sé si viste que creo que hay unas aplicaciones o unas configuraciones de que ponen a personas que tal vez ya murieron y como si tuvieran vida. Ujú. Esa imagen es algo que no existe, pero sí te va a generar una emoción y un sentimiento de nostalgia. ¿Sí? ¿Y qué te va a llevar la nostalgia a la tristeza? ¿Y qué te puede llevar a la tristeza? La depresión. Y estás imaginando cosas que ya no están, que no van a existir y que solamente están en tu cabeza. Yo estoy en contra de la inteligencia artificial que juega con las emociones. Pues totalmente. Si tú le pones a alguien, todos hemos tenido pérdidas familiares, si tú pones una foto y le das esta animación y como que te habla y que está ahí, obviamente vas a tener una emoción y te va a generar nostalgia. Y eso también te vas a ir encerrando tal vez en esta parte, puedes caer, no quiero decir que todos, pero puedes caer en estar jugando con este tipo de actividades. Y es Al jugar con algo que no existe. final de cuentas se puede generar el hecho de no pasar por el proceso de duelo, te va a truncar ese proceso porque entonces no te va a ayudar a aceptar la realidad. Eh, es cierto que nosotros utilizamos diferentes técnicas y que hay técnicas en las cuales se basan en fotografías, en álbumes, en cartas, pero ese proceso te va llevando a aceptar que ya no está y te va Claro. llevando a despedirte de ese ser amado. Entonces, al final de cuentas, lo que están generando con esto de lo que estás comentando de la inteligencia artificial es quedarte estancado y no, o sea, no aceptar en realidad que ya no está o que ya se fue. Uh -huh. Así es, y de hecho no todos tenemos la misma capacidad de afrontar las pérdidas y nos ha costado y no todos tenemos el mismo carácter ni la misma personalidad. Entonces, la mayoría de las personas no estamos capacitadas porque no nos han educado para enfrentar problemas, ¿sí? Aunado de que no nos han enseñado, tenemos tal vez un carácter que no nos favorece y que no nos ayuda para poder enfrentar estas pérdidas y jugar con este tipo de inteligencia emocional, inteligencia artificial emocional le voy a llamar, este, es tú mismo ponerte a orilla en un barranco y estar esperando a resbalarte. Yo sí estoy en contra de jugar con eso porque no es algo que, las emociones no es algo superficial, no es algo banal, no es algo, no, las emociones se pueden convertir en sentimientos, ¿sí? Y uno quiere ver a las personas que ya perdimos y empezamos a jugar y es jugar con fuego. Yo no estoy en contra de los avances ni de la inteligencia artificial, pero en este tipo de situaciones donde juegan con emociones y sentimientos humanos, sí, no estoy a favor. Haz un experimento, haz una prueba, pon una foto, una imagen de alguien que ha perdido y se te van a humedecer los ojos, ¿sí? Y que te va a generar una emoción. ¿Y que te va a generar? Un estancamiento. Posiblemente ya trabajaste la pérdida, ya estás siendo productivo, estás siendo funcional y con este tipo de acciones vuelves a caer. ¿Y qué es lo que importante aquí? Es estar enfermo. ¿Por qué? Porque las enfermedades hacen dependiente a las personas tanto de medicamento como de otras personas, como de otros profesionales, que en lo personal para mí no son profesionales cuando buscas que la persona se haga dependiente a ti desde mi punto de vista. Esto es lo que conviene. La dependencia a la tecnología también busca enfermar a las personas. La enfermedad es un gran negocio, es mucho dinero lo que se maneja. No hay nada como darte el tiempo y cambiar este tipo de actividades con salir a caminar, con tener contacto con la realidad, tener contacto con las personas, tener contacto con la naturaleza. ¿Sí? Es algo tan sencillo y lo sencillo es lo saludable, pero no lo llevamos a cabo porque nos encanta complicarnos la vida, ¿sí? Y de hecho, en nuestro siguiente video, pues vamos a hablar acerca de qué podemos hacer para mitigar estos efectos de de la dependencia a la tecnología, cómo podemos llevar una vida más saludable
no dejándola de lado porque es parte de nuestra vida, pero siendo inteligentes en cómo manejar los tiempos y cómo darle un mejor uso y que no me afecte de manera emocional. Y ojo acá, yo también he sido por momentos dependiente de la tecnología, pero aquí lo importante es conocerte, como lo hemos dicho, eso es lo más importante, conocerte y saber, a ver, ya es mucho, tengo que tomar otra vez mis actividades y es un ir y venir, no esperes a hundirte para poder salir, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles serían los síntomas de, o cómo podríamos identificarlos? Que Bueno, somos dependientes emocionalmente de la tecnología. uno es el tiempo que tú le vas a dar a este uso, ¿ok? Pasando de que tu vida corre o transcurre con esta necesidad, como bien lo mencionaste, que cuando tú no estés cerca de un teléfono o de una tableta o de la consola de videojuegos, ¿sí? Tú sientes una ansiedad. La principal es el teléfono, porque el teléfono es por su tamaño, por su facilidad de tenerlo cerca, te va a generar una ansiedad al no sentirlo ahí, ¿no? Y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, porque hasta cierto punto te hace sentir importante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no te hace sentir solo. ¿Por qué? Porque puedes estar distraído, puedes estar viendo algo que hasta cierto punto lo podríamos confundir como un acompañamiento que no es sano. Entonces, es el tiempo, la ansiedad que te genera el no tenerlo cerca. ¿Sí? El no prestar atención, por ejemplo, a las conversaciones y no poder dejar de lado ya sea tu videojuego, que en lugar de querer salir a jugar o querer salir a convivir con las personas, prefieras estar 6, 7 horas, que te amanezcas también, en lugar de dormir y descansar, que te amanezcas con el teléfono. Eso de irte, las primeras señales serían irte a dormir con el teléfono, estar acostado y estar con el teléfono. De ahí podemos empezar con este tipo de dependencia, ¿sí? También otra de las cosas es el uso de las redes, ¿sí? ¿Qué tanto estás usando las redes sociales y qué tanta importancia donde tu tema de conversación, que serás, son influencers, son temas superficiales, temas banales, ¿no? También de esa forma, ¿no? Podría ser. En los extremos podríamos decir que sería el hecho de que prefieras mantener o que se te sea más fácil mantener una conversación por WhatsApp o por alguna otra red social que de cara a cara, porque eso también, conforme tú vas ahondando en la tecnología o en este caso en el teléfono, en el WhatsApp, en el Messenger, eh, vas como perdiendo las agilidades sociales, como que te va cortando la manera de entablar una conversación, Sí, como sí, que sí. te va haciendo, como que tú vas perdiendo esa agilidad mental de entablar una conversación y de ser amena, como que te causa ese aburrimiento, o sea, yo lo he visto hasta, bueno, más en los niños les genera mucha ansiedad y a la vez les genera sentirse aburridos todo el tiempo. O sea, si no están pegados a la computadora o al teléfono, les da aburrimiento, porque sus niveles de adrenalina que les genera un juego o los videos eh, no se los da otra cosa. No tienen que usar su imaginación. Y al no usar su imaginación no ejercitan el cerebro. Entonces, eso va generando, y a los adultos también nos pasa. O sea, ver una serie no me genera el pensar qué voy a decir. Claro, ajá, sí. Entonces va creando en mí ese estado de estar como un zombie, siento yo, como un estado Sí. así como de zombie, ¿no? Y también incrementan tus inseguridades, ¿eh? O sea, es Sí, otra de las cosas. De por sí a veces nos cuesta sociabilizar y todavía estar aislados va creando más inseguridades o las que ya tenemos las va incrementando. Entonces, no estamos diciendo que está mal ver series, no. Simplemente
saber distribuir tus tiempos, a eso nos referimos. No está mal para un niño jugar un videojuego porque también le genera una habilidad de destreza motora, ¿sí? De cómo, mente, manos y movimiento, pero no lo vas a dejar jugar 8 horas. O sea, dale, dale, si tanto es media hora, 1 hora, ¿sí? Y dale otras actividades. Exactamente. Y el que no crean en que esto es un premio. Ok. Muchas veces lo vemos como, o sea, como que se mentalizan de que estudiar es un castigo y jugar es un premio, y no debería de ser así, porque aprender o estudiar debería ser un premio también, o Sí. deberían de verlo como algo positivo, no como algo negativo. Entonces también ahí debemos de cuidar esa parte, que, o que si te doy, si, si, o sea, para estudiar te tengo que dar algo a cambio, también es algo que no deberíamos de crear en la mente de nuestros niños. Sí es muy importante eso de ir eliminando la dependencia. Y bueno, en el próximo video vamos a dar algunos tips o algunas formas de cómo ir eliminando esa dependencia, pero analícense para saber. Yo pienso que casi todos o la mayoría tenemos ciertos síntomas, ¿no? Eh, que tenemos que ir como analizando para ir eliminando poco a poco. Claro, así es. Y bueno, pues vamos cerrando lo que es este video y les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros y también sus comentarios porque pues veo que mucha gente sí es adicta, sobre todo a las redes sociales, y sí nos gustaría saber por qué lo hacen, qué es lo que sienten. Esto ayuda muchísimo para poderlo trabajar, para poder dar mejores recomendaciones, porque pues todos transitamos diferentes caminos, todos hemos vivido diferentes situaciones. Y pues sí sería importante como sociedad podernos identificar, podernos sanar, más que nada eso, poder sanar el por qué es que se nos dificulta estar con nosotros mismos o con las demás personas, ¿sí? Y pues bueno, muchísimas gracias, Basti. Sí, un gusto, como siempre, ese color blanco con tu labial rojo se ve muy bonito, ¿sí? Gracias. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. ¿Algo que quieras decirnos, Basti? No, muchas gracias por escucharnos y espero que continúen escuchándonos, que nos den like y que nos escriban para saber sus opiniones y de esa manera mantenernos conectados también. La tecnología es buena hasta cierto punto, siempre y cuando tengamos el control al El- utilizarla, porque a corta distancia y gracias a ella también podemos estar cerca de nuestras familias que muchas veces se encuentran en otros países. En este caso, Jessica está en Guatemala y yo acá en Panamá, y al final de cuentas nos podemos conectar gracias a la tecnología. Entonces, no es totalmente mala, pero sí tenemos que saber utilizarla y ver cómo la vamos a utilizar para bien y que no nos genere ese malestar, porque al final de cuentas la dependencia lo único que te va a generar es malestar, tanto problemas a nivel social como ese malestar físico que te puede generar el estar lejos de la tecnología cuando ya se hace una dependencia. Entonces, no es porque sea mala la tecnología, sino simplemente porque la utilizamos mal. Y es ahí donde tenemos que tomar cartas en el asunto. Ujú. Gracias, Basti. Y bueno, nos estamos viendo en nuestro siguiente video en la responsabilidad de vivir y que tengan muy bonito día. Gracias. Hasta luego.